Bienvenidos a la presentación del primer libro de la colección Cátedra REF ULPGC sobre el origen y actualidad de sus incentivos fiscales, que está publicada bajo la dirección de Salvador Miranda Calderín, José Andrés Dorta Velázquez y José Juan Denis Mayor, y que hemos editado el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo en nombre del Círculo de Empresarios y como presidente del mismo, tengo que, en primer lugar, dar las gracias a la universidad, con su rector, Consejo Social, a don Salvador Miranda como la persona que dirige la nave de esta cátedra sobre el REF. Y es algo que cuando se nos planteó en su primer momento, tuvimos una reunión y prácticamente no hubo discusión dentro de lo que es el círculo, y conociendo los orígenes en donde provenía la idea, sobre todo la universidad con todo lo que en ella se trabaja, pues tomamos la decisión de apoyar esta idea de la cátedra sobre el REF. Ya sobre el REF, nuestro amigo Salvador va a hablar, yo creo que largo y tendido, del tema, pero es algo que, como todos conocemos, es extremadamente importante y es lo que para Canarias sería lo que la sangre es para el cuerpo. Por lo tanto, en este aspecto estamos muy agradecidos y estamos muy satisfechos y contentos dentro del Círculo de Empresarios el haber apoyado esta iniciativa. El libro me lo he leído. Es un libro interesante porque está en un momento en que necesitamos mucha pedagogía. Yo creo que nos ha faltado bastante pedagogía y que el debate del REF sea más popular de lo que ha sido, ¿no? Salvo excepciones. Y estamos en un momento también de una coyuntura, creo que buena, ya una vez aprobada la parte fiscal, que creo que hay algunos flecos pendientes y que no han salido del todo bien, y ahora explicaré, y la parte económica, que está ahora mismo en manos de la negociación del Gobierno Provisional de España y el Gobierno de Canarias, ¿no? El REF, la gente confunde muchas veces la parte fiscal con la parte económica, ¿no? Estamos hablando de la parte fiscal, y la parte fiscal lo que está en este libro, ¿no? En los 8 capítulos que desarrolla el libro hay una parte de historia interesante que viene antes de los Reyes Católicos, y después hay un desarrollo específico bastante interesante de la zona especial canaria, con todas las novedades que ha significado la reforma, creo que importante en varios aspectos de la zona SEC. Hay también muchos ejemplos prácticos de lo que son las bases imponibles, la aplicación del RIC. Hay también un estudio sobre la reserva de inversiones relacionadas con las inversiones medioambientales que no se han explotado del todo en Canarias. Y después, a lo largo del libro, se termina con una actualidad que es el reglamento que salió de los temas fiscales, que la cátedra hizo 10 alegaciones, junto con la Confederación de Empresarios, que hizo 8 o 10 también, y junto con otros organismos, y que realmente no hemos tenido mucho éxito en las alegaciones, porque yo creo que no hemos aprobado casi ninguna. Y eso va a tener un problema, y en conversaciones que hemos tenido recientemente con el presidente del Gobierno de Canarias lo reconoce, y estamos esperando a que se forme un nuevo gobierno y que se pueda corregir de este reglamento parte de él, porque es interesante que eso se lleve a la práctica, ¿no? Incluso de la propia agencia tributaria han dado el mensaje de que es muy complicado y a veces se contradice con lo que es la parte fiscal o la ley con el reglamento, ¿no? Y esto se va a hacer a través de decreto ley en el próximo gobierno que haya en España, ¿no? Permítame una pequeña digresión. ¿Por qué una cátedra? ¿Qué es una cátedra en este sentido? La cátedra REF es una cátedra, la cátedra de mecenazgo, es una de las cátedras de mecenazgo de nuestra universidad. No tengo conocimiento, yo no sé si Salvador, que tiene esta pasión por la historia, puede darme alguna idea. No sé por qué los gobiernos de toda la época de España tienen temor
al mecenazgo. Tienen temor al mecenazgo, sobre todo en los últimos años, en las últimas épocas. No ha habido un gobierno que sea capaz de afrontar una idea que es común en la mayor parte de los estados avanzados, que es el mecenazgo. Pensar que en Alemania existe el mecenazgo de manera natural. Yo que viví en Dinamarca el mecenazgo era algo natural, en Escandinavia, en su contexto. ¿Qué vamos a decir de los Estados Unidos, de América, etcétera? Incluso en algunos estados ya de Latinoamérica o de Centroamérica, México, por ejemplo, yo estoy en universidades como, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, y me dicen, este edificio lo hemos hecho con el mecenazgo de un antiguo alumno que ahora es muy rico y ha donado este edificio a la universidad. Se entiende como algo absolutamente natural. ¿Por qué en España no? ¿Por qué en España no? Cuando este gobierno que ha terminado, el ministro Wert, empieza su mandato, se encuentra con que es también ministro de Cultura y se encuentra en el Museo del Prado, y entonces le dicen, mantener el Museo del Prado cuesta esto al Estado. Y entonces él dijo, hay que desarrollar el mecenazgo, y voy a hacer una ley de mecenazgo en el tiempo más breve posible. No lo consiguió. Los ministros de Hacienda, da igual el color que sean, reniegan del mecenazgo. Y para mí ese es un tema verdaderamente negativo, porque impide que las personas, las empresas, de manera libre, consideren que pueden invertir una parte en una empresa importante, interesante, que reconoce el Estado, y el Estado les recompensa pues, fiscalmente, etcétera, con los beneficios que están perfectamente establecidos y no hay que inventarlos en este sentido. Una de las pocas formas de mecenazgo que tenemos en las universidades son las cátedras de mecenazgo. Círculo Empresario, en este momento, aporta unos fondos y con esos fondos se desarrollan algo de interés mutuo. La universidad, al Círculo Empresario, y además es de interés para el conjunto de la sociedad. Y es una manera de esto que siempre hablamos, de estas relaciones entre la universidad y la sociedad. A veces hablamos de las relaciones entre la universidad y la sociedad como si la universidad estuviera fuera de la sociedad, y la universidad es parte de la sociedad. Y si no entendemos esto, entonces no estamos entendiendo nada. Es decir, tenemos que saber que formamos parte. Lo digo mirando a la comunidad universitaria, pero también lo digo a los empresarios en su contexto. Nuestras relaciones tienen que ser las relaciones absolutamente normales que deben ser. En este sentido, la cátedra del REF, y yo agradezco al Círculo de Empresarios el que con el Consejo Social lo hayan hecho, esto ha surgido porque ya desde el propio Consejo Social, en un momento determinado, se tomó la decisión de poder presentar al Gobierno de Canarias alternativas a lo que había del REF. De hecho, yo creo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los pocos ejemplos en donde, bueno, yo creo que el único ejemplo, en donde la inversión RIC en una empresa oficial, pública, se ha convertido en una realidad, que fue la construcción del edificio de la universidad, del edificio de usos administrativos de la universidad, gracias a la inversión a través de los procesos RIC en este sentido. Yo creo que es lo único que se ha hecho y lo único que ha tenido. Rector magnífico, presidente del Círculo Empresario, Alberto Cabré, señoras y señores. Agradecerles en primer lugar la presencia en esta sala y voy a ser breve, como en todas mis intervenciones, pero sí quiero explicarles qué es lo que hemos hecho hasta ahora en la cátedra, qué es lo que queremos hacer en el año 2016 y quiero hablarles un poco más, aunque ya Alberto Cabré ha hablado sobre la materia del libro que hoy nos une en este acto. La cátedra lleva un año de existencia. En ese año hemos hecho 3 actos públicos, 2 en las Reales Sociedades de Amigos del País, una primera en la de hoy de Gran Canaria, como la institución civil más antigua de Canarias. La segunda la hicimos en la Real Sociedad en La Laguna, que es la segunda institución civil también más antigua. Y el tercero lo hicimos en el Gabinete Literario, donde presentamos un informe sobre las alegaciones al reciente reglamento que se ha publicado en materia del REF.
Si nos fijamos en las tres instituciones y en los tres lugares donde hemos presentado nuestros actos, estamos hablando del corazón de Gran Canaria, del corazón de las islas. ¿Por qué? Porque indudablemente la Real Sociedad durante muchísimos años no solo trajo la ilustración a Gran Canaria, sino ha mantenido viva la llama de la cultura, la llama de cualquier movimiento que sea renovador, no solo en nuestra economía, sino también en nuestra sociedad. Y en el gabinete literario a nadie se le esconde que allí se fraguaron grandes metas, entre ellas el tema de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso han sido sitios punteros en nuestro desarrollo y ahí hemos querido pues mostrar indudablemente los avances en la cátedra. En el año 2015 nos marcamos un hito y era el publicar un primer libro. Primer libro que hoy presentamos, se terminó de imprimir en Navidades, fecha no apropiada para presentar un libro, y esperamos que pasase esta vorágine de fiestas navideñas para presentarlo. En el libro, como bien ha señalado Alberto Cabré, tratamos varias materias. Como uno de los objetivos claros y diáfanos que tenemos en la cátedra es divulgar, van acompañados cuestiones técnicas, muy técnicas para el lector de la calle, con cuestiones divulgativas. Y una parte de esta labor divulgativa es explicar el origen de nuestro régimen económico y fiscal. Para eso hemos de remontarnos al siglo XV y siglo XVI, a la época de los Reyes Católicos, a la época de la conquista castellana. De ahí vienen una serie de mercedes, de protocolos, de privilegios, que son los que van forjando poco a poco los mimbres del actual régimen económico y fiscal. Si a alguno de ustedes se le pregunta, bueno, ¿y de qué impuestos, de qué tributos se salvaban los vecinos de Gran Canaria cuando en 1487 se creó el fuero o privilegio de Gran Canaria? Pues no sabríamos decirlo. Pues en un primer artículo se explican qué impuestos eran los que gravaban a Castilla y a Aragón y qué impuestos, qué tributos eran los que nos salvábamos los vecinos que querían establecerse aquí. Indudablemente, con toda claridad, las exenciones fiscales no son suficientes, sino van acompañadas de medidas económicas. Medidas económicas que en aquella época fueron los repartimientos. Sin ser este estudio histórico, tenemos 3 artículos sobre la reserva para inversiones en distintas facetas, cuestiones indudablemente técnicas, pero hemos querido estudiar la interacción de una nueva reserva mercantil, reserva de capitalización, que vamos a utilizarla todos los asesores, todas las empresas, y que en su relación con la reserva para inversiones hay que estudiarla y hay que sacar bastantes conclusiones. Ahí se aportan todas esas conclusiones. También hemos abordado el tema de la zona SEC, que en esta reforma es la que más avances ha obtenido, y hay un tema primordial en el guión del libro, que es el control de los incentivos fiscales. Este va a ser el gran caballo de batalla en el periodo 2015-2020. Tenemos incentivos potentes, incentivos como la RIC, la deducción, la propia SEC, que tiene un tipo en el impuesto sobre sociedades de solo del 4%, pero que ya en el 2015 se le van a aplicar unos controles en su intensidad. Controles en su intensidad fortísimos, y que Canarias va a ser la región pionera en sufrirlo. No es tan claro la forma en aplicar estos controles, esta intensidad, y como siempre la inseguridad jurídica que nos genera a empresarios y profesionales es grande en esta materia. También abordamos una cuestión que para Canarias es primordial, que son los incentivos que promueven el medio ambiente en Canarias. La protección del medio ambiente
se analiza desde el punto de vista académico y llegamos a conclusiones en las que todos sentimos desde siempre que no se prima suficientemente la protección del medio ambiente. En esta ocasión, en el libro, han colaborado miembros de la cátedra, también han colaborado estudiantes. Y esta es una oportunidad que tenemos. Hay un montón de trabajos de fin de carrera que se van presentando, muchos de ellos son los relacionados con el régimen económico y fiscal, y por qué no íbamos a publicar algún trabajo excelente como uno que tenemos en que colabora el autor, el estudiante autor y también sus tutores. Así se puede salir y se puede generar un mayor valor añadido en todas estas cuestiones. Estos 8 artículos configuran un todo, pero este todo indudablemente no será al gusto de todos. Algunos lo encontrarán muy técnico, otros lo encontrarán que falta más divulgación e intentaremos ir afinando, pero indudablemente se trata de una cuestión técnica que tenemos que resolver técnicamente, y lo que sí hemos querido añadir una profusión grande de ejemplos donde el lector pues le sirva no solo para ilustrarse, sino también para aplicarlo tanto en su profesión como en su actividad empresarial. De cara al 2016, los proyectos que tenemos es realizar 2 actos en las islas, uno en la isla de Lanzarote, donde hay un grupo de empresarios interesados en que vayamos a divulgar el REF y sobre todo muy interesados en el llamado el doble coste de la insularidad, las islas menores. Si nosotros nos quejamos en Tenerife y Gran Canaria del coste que supone la insularidad, el resto de islas pues tienen un coste adicional muy, muy importante. Este tema tenemos que trabajarlo, tenemos que discutirlo, y lo que quieren es que vayamos para allá e indudablemente iremos a Lanzarote y realizaremos un acto de divulgación como los que hemos realizado en las Reales Sociedades Económicas, y luego pues vamos a tener una serie de trabajos con empresarios específicos para que nos transmitan sus problemas, y en lo que podamos nosotros ayudar, pues ayudaremos. Y queremos hacer otro trabajo de este tipo, menos empresarial, pero más divulgativo en esta ocasión, en la isla de La Palma. De tal forma que se vaya conociendo pues la cátedra, se vaya conociendo nuestra línea de investigación y la abramos entre más empresarios y empresarios, mejor. Para nosotros es una tranquilidad contar con el mecenazgo del Círculo de Empresarios. El tema de un libro no solo es planificarlo, no solo es redactarlo, coordinar con los compañeros el que estén los artículos a tiempo, en una forma, con un rigor académico, sino que luego viene la parte económica. Hay que buscar financiación para publicar el libro. Con el presupuesto que tenemos con el Círculo de Empresarios, al menos podemos publicar un libro cada año, y esto es una gran tranquilidad. Esto es una tranquilidad muy grande que nos permite centrarnos en la investigación, ir avanzando en nuestro campo y no tener el problema de conseguir el dinero e intentar recuperar parte de los costes del libro. Ustedes saben que una inversión en un libro no es una inversión económica, es una inversión más social o de prurito del autor, pero desde el punto de vista económico, la experiencia que tengo yo en 12 libros que he publicado es que en todos he perdido dinero. O sea, eso es una realidad. Que ahora podamos hacer un libro despreocupándonos de la edición, no de la edición, preocupándonos de la fuente de financiación, pues es algo importante. Y también quisiéramos en el año 2016 empezar con un proyecto para nosotros interesante, que es el de abrirnos a otras regiones ultraperiféricas. Concretamente queremos empezar el control con Madeira e incentivar lo mismo que estamos haciendo y abrir el horizonte de Canarias. Como decía el rector, la región ultraperiférica más importante por el número de habitantes, por el número de estudiantes y
por el Producto Interior Bruto que genera, etcétera, es Canarias. Pues Canarias tiene que ser quien lidere la fiscalidad de las regiones ultraperiféricas. Fiscalidad que en muchas regiones es casi inexistente porque el gobierno nacional asume que son partes muy pequeñas de su economía y que no ocurre lo mismo en Canarias. En Canarias tenemos una idiosincrasia propia, unos problemas propios y estos problemas no siempre se resuelven. Y como paradigma de que no siempre se resuelven, tenemos la publicación en el mes de diciembre del reglamento del régimen económico y fiscal. Se tenía que haber publicado en el 2014, se publica en diciembre de 2015. Sale a información pública en junio de 2015. Hacemos alegaciones importantes, como consta en el libro, en el capítulo 8, pero no solo la cátedra, sino también las confederaciones de empresarios de Tenerife y Gran Canaria, por no seguir citando más instituciones. Y ninguna de las alegaciones mereció que se modificase el borrador. El borrador se ha publicado tal cual, con una cantidad de problemas técnicos que no sabemos cómo abordarlos, y estos problemas técnicos se traducen en ¿qué? En inseguridad jurídica. Y esta inseguridad jurídica es paralela al régimen económico y fiscal de Canarias. Una de las características nuestras, de nuestro régimen económico y fiscal, es la inseguridad jurídica. Allí donde se hable del REF, se habla de inseguridad jurídica. Lo curioso es que esta vez hasta la propia administración tributaria, los propios funcionarios de Hacienda, alegaron de que habían cuestiones técnicas que no les parecía apropiada en relación con el control de los incentivos. Ni a ellos le hicieron caso. Si ellos lo consideran excesivamente complicado e ilógico, imagínense ustedes nosotros desde la cátedra qué es lo que hemos opinado. Eso lo tienen en el capítulo 8, se lo pueden leer el interesado, y tenemos ese problema sempiterno de la inseguridad jurídica. Problema sempiterno de la seguridad jurídica que nos hace plantearnos, como bien dijo Alberto Cabré, a nivel de confederaciones de empresarios, incluso a nivel de profesionales, que tenemos que hacer un régimen mucho más diáfano, y si tenemos que recular y tenemos que ir a situaciones más pragmáticas como las que en su día se implantaron en Ceuta y Melilla, pues tendremos que plantearnos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica lastra cualquier movimiento, dificulta cualquier interpretación, y cuando se resuelven a lo mejor a los 10 o a los 14 años por un tribunal que está en Madrid, que está alejado de esta realidad y que no conoce la idiosincrasia del canario y menos conoce los elementos históricos de nuestro régimen económico y fiscal. Quiero terminar agradeciendo a la universidad en la constitución de esta cátedra, agradeciendo a los compañeros del comité científico y a todos los profesionales que quieran colaborar con nosotros. Estamos abiertos a su colaboración, no solo en una publicación puntual, sino en el devenir de cualquier problema. Soy consciente de las limitaciones de mi tiempo, pero la parte de investigación, pues la estoy dedicando, una parte importante de mi investigación la dedico ahora a la cátedra, y creo que los frutos los podremos ir viendo en el avance de esta colección de la cátedra, que será una colección de textos que a ver hasta dónde podemos llegar, siempre que contemos con el patrocinio del Círculo de Empresarios y con la confianza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias al rector, muchas gracias al presidente del Círculo de Empresarios, Alberto Cabré, y a ustedes. Buenas tardes.